quedamos? Ahí va, ¿eh? Vimos lo que es diagnóstico, psiquiatría, los trastornos de la percepción, los del pensamiento, los trastornos de la regresión del pensamiento, los bloqueos, trastornos en el contenido del pensamiento. Fíjense bien, y eso nada más estamos viendo trastornos del pensamiento y trastornos de la percepción. Y es un buen bonchecito. En el contenido del pensamiento, nos quedamos aquí. Trastornos de la conciencia, la confusión, obnubilación, estupor, delirio, estado crepuscular, trastornos orgánicos de la conciencia. Ya vimos confusión, obnubilación, estupor y delirio, ¿sí? Nos quedamos en delirio, ¿eh? Nos quedamos en trastorno orgánico de la conciencia. De hecho, ajá, maestra, los otros dos también ya los vimos. Ok. En trastorno orgánico de la conciencia. Entonces, ¿ya vieron mi delirio? Ya. Sí, como la canción, ¿no? Tú eres mi delirio. Bueno, vamos a entrar a trastornos de la percepción, ¿sí? Fíjense bien, cuando hay trastornos en la percepción, hay dificultad para atender las preguntas, las situaciones y experiencias poco habituales. Los trastornos de la percepción aparecen en las enfermedades psicogénicas que implican preocupación interna y otros trastornos de la atención, así como en estados tóxicos y orgánicos. Desde luego, en los débiles mentales existe una capacidad defectuosa para la percepción. Esto nos quiere decir que los trastornos de la percepción no solamente están en las enfermedades o en los trastornos mentales, ¿sí? También puede haber trastornos de la percepción en cuanto a atención dispersa, que hay trastornos de la atención, también en estados tóxicos que no son propiamente trastornos mentales, sino que son adicciones, en trastornos orgánicos que puede ser también por una contusión cerebral, por una intoxicación, por un accidente de falta de oxígeno y por diversos trastornos. Por ejemplo, también en enfermedades terminales, en enfermedades de hepatitis ya terminal. Bueno, esto quiere decir que el trastorno de la percepción es un síntoma que se puede presentar en otras enfermedades. No es exclusiva de los trastornos mentales o de la enfermedad mental. Trastornos de la orientación. La desorientación puede aparecer en cualquier trastorno mental en el que exista una alteración amplia de la memoria del paciente, de la extensión o exactitud de sus percepciones o de su atención. Se presenta con mayor frecuencia en los trastornos tóxicos o en la destrucción orgánica de las neuronas, como cuando se alteran las funciones de los mecanismos fisiológicos esenciales para la memoria, la atención y la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que los trastornos de la orientación, el síntoma del trastorno de la orientación se presenta mayormente cuando hay una destrucción de las neuronas. Esta destrucción de las neuronas puede ser una de las principales causas es por la demencia senil, demencia tipo Alzheimer, que es lo primero que se afecta, ¿sí? También el trastorno de la orientación se puede dar en las psicosis tóxicas, a ver, déjame acordarme más. En la demencia también se puede presentar cuando existe un traumatismo, ¿sí? O cuando se alteran las funciones de los mecanismos fisiológicos, quiere decir que cuando se altera la química cerebral, lo primero que se altera es
la orientación, la atención, la percepción y principalmente la memoria. Fíjense bien, a ver, aquí quiero que hagamos una reflexión. Tenemos dos grandes ramas en cuanto a la psiquiatría, en cuanto a los trastornos mentales. Tenemos los trastornos mentales ocasionadas por disfunción o por fallas en el metabolismo, en la química cerebral, en el metabolismo cerebral. Y tenemos el otra gran rama que sería por daño neurológico, ¿sí? Como en en las psicosis tóxicas, en las alcohólicas, en las psicosis en las que está involucrado algún daño del sistema nervioso, como se llaman en inglés, serían los strokes. ¿Cómo sería en español? Derrames Los cerebrales. derrames cerebrales. Muy bien, perfectamente. Ya estoy acá yo como los pochos, ¿verdad? Lo que pasa es que los términos a veces se usan más en inglés que en español. Bueno, entonces fíjense bien, tenemos por un lado, cuando el sistema nervioso, ¿sí? Falla la química, como es en la esquizofrenia, la depresión, la química es la que no falla, o sea, no está equilibrada, el metabolismo químico está fallando. Y tenemos la otra cara de la moneda, que es cuando se daña, cuando el sistema nervioso está dañado por alguna causa, por neoplasia cerebral, por tumor, por golpe, por un traumatismo, por un derrame cerebral, por demencia, que es un deterioro de las estructuras corticales, ¿sí? Es un deterioro, la demencia es un deterioro generalizado de toda la corteza cerebral en la que se van perdiendo las funciones, pero es porque hay deterioro. Entonces, fíjense bien, para que tengamos más como un cuadro sinóptico. Entonces, en un lado tenemos los trastornos en los que está involucrado la química cerebral y por otro lado tenemos los trastornos en los que está involucrado el daño en el sistema nervioso, ¿sí? Bueno, entonces eso lo vamos a ahondar más después. Lo que pasa es que luego me agarro así como con una idea delirante, ¿sí? Aterrícenme, por favor, también ustedes. Trastornos del afecto, ¿sí? Los trastornos del afecto se ven muy claros. Recuerden que les dije que en la esquizofrenia esquizoafectiva tenemos esquizofrenia más, para colmo, trastorno del afecto, ¿sí? Tenemos también en donde está involucrado los síntomas de trastornos del afecto en las maníacas depresivas, en las manías, en las depresiones, en los estados, en la melancolía, en la depresión mayor, en todos esos trastornos, ¿sí? Lo principal que se ve afectado es el afecto, ¿sí? O sea que está, aunque esté ahí repetido, se afecta el afecto. Entonces, en los trastornos de la afectividad, la atención de las necesidades y conflictos emocionales es mayor que la capacidad para evaluar la realidad, apreciar su significado y permanecer en contacto con ella. Quiere decir que el individuo no es capaz de manejar su realidad. Y por eso decimos que no está en el contexto de la realidad, que una persona psicótica se fuga de la realidad. Y los pacientes empiezan a interpretar sus experiencias según sus necesidades afectivas y se llena de alucinaciones y falsas percepciones.
Una cosa también interesante es que el paciente, el enfermo mental, el paciente psicótico, está muy enfocado en su propio autos, o sea, en todas sus, eh, este, en todas sus funciones orgánicas, ¿sí? Si se fijan ustedes, los pacientes o los enfermos psiquiátricos están muy concentradas en sus funciones orgánicas. Esto es en sus movimientos corporales, están, eh, ¿cómo les diré? Absortos en su mismo funcionamiento biológico. Por eso encontramos que a veces se están autoestimulando, por eso encontramos que algunos, algunos pacientes ya muy psicóticos no pueden distinguir sus heces, ¿sí? No las pueden, no se separan de ellas, las tocan, las ven. Es porque ellos están muy concentrados en todas sus funciones biológicas. Y ténganme paciencia, lo que pasa es que quiero explicarles tantas cosas que luego tengo fugas de ideas. Acuérdense bien, lo que es un trastorno del pensamiento, la fuga de ideas. Entonces, quiero decirles muchas cosas y a lo mejor parece como si tuviera el trastorno de fuga de ideas, pero no creo que sea tanto, porque parece que sí las aterrizo un poquito, mejor que un paciente psiquiátrico. Bueno, entonces, el trastorno del afecto lo vamos a encontrar principalmente, como les dije, en las maníacos depresivas, en la manía, en la esquizofrenia esquizoafectiva y en todas en las que se ve involucrado el afecto. Bueno, y aquí nos da una definición para que sepamos distinguir los tipos de afectos. Hay afectos, dice, placenteros y afectos, pues, displacenteros. Los placenteros, vamos a decir de esa manera para poderlos distinguir, sería la euforia. La euforia es uno de los estados hipomaníacos más frecuentes. El paciente eufórico tiene un cuadro mental optimista, esto es, está imbuido de un agradable sentimiento subjetivo de bienestar y tiene confianza y seguridad en sus actitudes. La euforia es un estado hipomaníaco, no es muy patológico. El problema es que los pacientes con psicosis maníaco-depresiva o bipolares inician con estados de euforia, que es una hipomanía, que es una manía bajita. Recuerden que hipo significa bajo, es una manía bajita, pero luego el problema es que va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta llegar a la manía. Inicia con euforia y luego puede pasar a júbilo, que es un aire de gozo y de confianza en sí mismo, que irradia al paciente, aun cuando las circunstancias en que vive sean tales que producirían infelicidad. Todo lo que normalmente provocaría ese sentimiento es ignorado con facilidad. Del estado de júbilo, el problema con los pacientes mentales es que van subiendo, subiendo y la manía es un estado muy desgastante para los pacientes. Es igual que la depresión, ¿sí? Es igual de desgastante. Tenemos el éxtasis, que es un desorden afectivo menos frecuente. Tiene el carácter de un rapto peculiar, fascinante y pacífico. Permítame. No me deja regañar. Sí, claro. Bueno. El éxtasis es algo fascinante y pacífico. Es una tranquila sensación de poder. No sé si han visto ustedes las imágenes en las iglesias y ahí podemos ver un estado de éxtasis. Dicen que las personas muy iluminadas o los santos son los que llegan a alcanzar los estados de éxtasis.
Aquí en psiquiatría, pues está considerado un desorden, pero en la religión, pues está considerado como, en las religiones está como considerado como un estado muy placentero, ¿sí? Ya alcanzar un estado muy alto de crecimiento personal. Vamos a la otra cara de la moneda, la depresión. La depresión es un tono afectivo basado en un sentimiento de tristeza del que puede variar desde uno abatimiento ligero o sentimiento de indiferencia hasta una desesperación en grado extremo. En grado tan extremo que las personas no soportan esa desesperación y llegan a tomar la resolución de quitarse la vida. Fíjense bien, esto es una opinión personal a través de lo que yo he visto las personas, a los pacientes, a través de que he visto estados de desesperanza y de depresión en las personas. Y cuando yo he visto que personas, sí, se quitan la vida, se suicidan, mi opinión es que algunas personas tienen este sentimiento de desesperación tan grande, tan grande, como si fuera un dolor, vamos a hacer comparaciones, a un dolor físico muy grande, ¿sí? El dolor emocional, el problema es que no se ve. El dolor físico, sí, ustedes le pueden decir a un médico, me duele aquí, me duele acá, me duele tanto, y les pueden dar medicamento. En el dolor emocional, no. Y entonces, la desesperación y la depresión llega a tener la persona grados, enormes de dolor emocional. Y yo considero, desde mi punto de vista, que la persona cuando llega a tomar una resolución de quitarse la vida es porque no soporta ya tanto dolor emocional y quiere de alguna manera terminar con ese dolor, ¿sí? De ahí que fíjense bien lo importante que es el trabajo de nosotros, de los psicólogos, de los psiquiatras, para en cuanto a que trabajen o den medicación adecuada a este tipo de problema. Aquí en los estados depresivos psicóticos no vale con que échale ganas o levántate o tú puedes con fuerza de voluntad. Tenemos que considerar que en la depresión, en los estados, en los estados ya, en los trastornos mentales, la depresión mayor, es una descompensación química, metabólica muy grave y que por todas las ganas del mundo que nosotros le echemos, no es posible equilibrar, ¿sí? De manera a voluntad, a veces la composición química. Entonces, fíjense bien, tenemos que tener mucho cuidado al tratar a estos pacientes. Ahora, Maestra, mande a ver. eh, la depresión o el desbalance químico, eh, generalmente puede ser, bueno, vienen por genética algunas veces, ¿verdad? Pero puede ser también por un golpe, por un trauma emocional. Por un golpe físico, así, No, un por un golpe golpe, traumático por un emocional. trauma. Ah, bueno, hay personas que, por ejemplo, pierden un familiar muy querido, ¿sí? Y entonces atraviesan por un estado de tristeza que se puede convertir en una depresión. Pero fíjate bien, aquí los síntomas nos van a ir indicando, dependiendo de cómo va aumentando los síntomas y también sobre todo la duración, a ver, porque nosotros no es lógico que una persona que pasa por un estado de tristeza, por una separación o por un fallecimiento de un ser querido, le podamos decir, ¿sabes qué? Aliviánate, no pasa nada, olvida, no es posible. La persona tenemos que darle un tiempo para que pueda recuperarse, para que pueda
ir, superando esos sentimientos de abatimiento, de tristeza. Si ya esa tristeza dura, yo considero más de un año, entonces ya esa persona, estamos hablando que ya entró de la tristeza a un estado depresivo. Ahí tenemos que primero empezar a trabajar como psicólogos, empezar a trabajar, a ver, ¿qué pasa con esta persona? Y hacer un análisis de si está muy enfocado en pensamientos catastróficos, en sentimientos de incapacidad, en pensamientos de túnel, en pensamientos de desesperanza, ¿sí? Si nosotros detectamos que esta persona tiene muchos pensamientos deformados, como así se llaman, toda una suerte de pensamientos deformados, podemos trabajar con ella en cuanto a con terapia racional emotiva que modifique esos pensamientos deformados, y también nosotros podemos hacer una pequeña trampita ahí, por ejemplo, diciéndole que tome tantas minutos de sol, que camine bajo el sol, que tome agua mineral Peñafiel, unos litrotes, porque el agua mineral Peñafiel tiene litio, contiene litio y sodio también. Entonces, es la única agua mineral que contiene eso. Y el litio ayuda a los estados de ánimo. Pero si nosotros estamos trabajando con eso, que ya trabajamos los pensamientos deformados, que ya dimos algunas indicaciones terapéuticas de índole práctico y esa persona sigue avanzando en la depresión, entonces ya podemos nosotros hacer un análisis que esa depresión es una depresión mayor y cuidado. Ahí tenemos que ya empezar a investigar si hay ideación suicida. Y la ideación suicida tiene 3 pasos. Primero, tener sentimiento de desesperanza. Segundo, empezar a pensar en con qué acabarías o acabaría la persona con su vida. Y tercero, empezar ya por ejemplo, si la persona pensaba con tomarse unas pastillas o tomar veneno, que ya lo adquirió, ¿sí? Entonces, cuando ya está en el segundo nivel, cuidado, ¿sí? No se diga en el tercero, ahí ya, ahí es focos rojos por todos lados. Entonces, fíjense bien, nosotros como psicólogos, tenemos mucha responsabilidad en esto, porque sí, es es fácil confundir la depresión, confundir la tristeza con la depresión, y luego la depresión se nos puede salir de las manos y convertirse en una depresión mayor. La depresión mayor ya es un trastorno mental. La depresión mayor ya es una psicosis, ya es psicótico, ¿sí? Fíjense bien cómo tenemos que tener cuidado, porque tristeza podemos decir que es un estado que es patológico, pero bueno, voy a utilizar la palabra que normal en ciertas situaciones, ¿sí? En una situación de pérdida, de abandono, tristeza es normal. Es raro decir que un trastorno sea normal, pero bueno, para que sea más así como más práctico. Depresión, si nosotros analizamos que es por una situación circunstancial, que por un divorcio, que por un desengaño amoroso, que por una pérdida de trabajo, que por una pérdida de dinero, bueno, depresión, ¿sí? Checamos los síntomas, que sean parecidos a la tristeza, aunque son un poquito marcados. Pero ojo, si nosotros ya trabajamos con eso y eso aumenta la depresión, o ustedes ven un paciente que ya tiene depresión mayor y que ya trae ideaciones suicidas, ojo, ya rápido con el psiquiatra o con el médico para para tratamiento
antidepresivo, para un tratamiento con ansiolíticos, con antidepresivos. Fíjense bien esto. Me acelero porque es muy importante que tomen en cuenta esto, muy, muy, muy importante. Aquí el tiempo de acción de ustedes es básico. No podemos estar perdiendo tiempo en una depresión mayor porque puede darse una catástrofe, sí, puede darse una tragedia. Si nosotros estamos, vamos, dando tiempo y no hacemos una evaluación a fondo, profunda, concienzuda, podemos poner en riesgo la vida de las personas, ¿sí? ¿Tienen otra pregunta? ¿O ya me Maestra, fui muy recia? una persona con depresión mayor, así como lo está comentando, generalmente tiene que ser canalizada con un psiquiatra para su Sí, evaluación y fue que le dé su fluoxetina, le dé su medicamento a, y, y ya a fuerza, acompañado, acompañado de una terapia, ¿verdad, maestra? Me imagino yo que tiene que ser sí. los dos, ¿verdad? O el psiquiatra se encarga de todo, ¿verdad que no? No, 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 no. No, el psiquiatra nomás se encarga de los medicamentos, Ok, ¿sí? entonces Y la persona recuerden tiene que que trabajar por los dos. sí, recuerden que el soporte de ustedes es muy importante. ¿Por qué? Porque los medicamentos no actúan luego, luego, Abel. Ese es también el problema. Los medicamentos no son algo así como muy, como mágico, que órale, me tomo el medicamento y ya estoy feliz. Ah, ya se me fue la depresión. No, 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 no. Y muchas veces la fluoxetina no funciona y luego sigue el, este, el, bueno, el más famosillo era el Prozac y otros antidepresivos, ¿sí? Pero los psiquiatras tienen que estar haciendo ajustes porque no es así como que, órale, ya le di esto y, ay, qué suave, ya como un final feliz de una historia, ¿no? Tiene que ir haciendo ajustes en el medicamento. Luego los psiquiatras, lo que hacen ellos, la mayoría, ellos trabajan de más a menos. Quiere decir que les dan unas dosis altas, altas a los pacientes y conforme el paciente vaya refiriendo, lo van nivelando y le van bajando. Pero a dosis más alta, reacciones secundarias más feas, ¿sí? Entonces aquí el psicólogo tiene que estar ahora sí que muy trucha, porque tiene que estar en mucha comunicación con el paciente y con el psiquiatra. Y decirle, oiga, me lo está mandando muy sedado, o ¿sabe qué? Parece robot, o está todo kinético, está todo cianótico, este, todos ustedes tienen que estarle diciendo. Y también ustedes darle soporte al paciente, decirle, no te desesperes, se te va a hacer ajustes en la medicina, porque les va a decir, no me siento bien, me siento mal, me duele el estómago, vomito. Espérate, cálmate. Lo primero que te dice un paciente es, ya voy a dejar estas medicinas, horribles, me están ocasionando mucho mal. Entonces ustedes ahí deben de calmar, espérate, date un poquito más de tiempo, vamos a dar una semana más. Si en una semana más no hay mejoría, le decimos al doctor que le cambie, ¿sí? Pero ahí el soporte de ustedes es bien importante, súper importante. Es Pero lo que también hay una comentábamos cosa, la clase pasada, ¿no, maestra? Donde si eh, veíamos así al paciente, nosotros mismos podíamos decirle al psiquiatra qué medicamento o qué otra recomendación podía utilizar. el proceso que considero, esta es mi opinión, considero más viable es primero, si una persona les dice que está triste porque perdió un familiar, bueno, hasta allí ustedes van a acompañar a esa persona en su duelo, porque les digo, bueno, no que sea normal, bueno, es normal, ¿sí? Y luego, si esa persona no mejora en un año, ¿sí? Entonces vamos a nosotros a
poner en nuestro expediente, esta persona pasó de la tristeza a la depresión. Y desde luego que ustedes van a estar trabajando con esa persona, van a estar trabajando terapias ocupacionales, terapias, como les dije, que son alternas, ¿sí? Que son como el ejercicio, el sol, la luz, el agua mineral. Y entonces, estar monitoreando eso y estar ayudando. Si ustedes están monitoreando un paciente y ven que no mejora la depresión, a pesar de que ustedes están trabajando esos pensamientos deformados, están trabajando todo eso, entonces ya el tercer paso sería canalizarlo al psiquiatra. Muchos psicólogos lo primerito que hacen es, órale, luego al psiquiatra. En algunos maestros aconsejan eso. Por eso yo estoy diciéndoles que es mi opinión en cuanto a este proceso. ¿Por qué? Bueno, porque si una persona está por un proceso de tristeza y ¡zas! No le damos ese tiempo y le atarrascamos medicamentos que le van a traer atontado, que le van a ocasionar reacciones secundarias, no damos oportunidad, ¿sí? A que el mismo, ah, vamos a decir, sistema nervioso se estabilice. Una vez un maestro nos dijo, ¿sí? Nos puso el ejemplo que me gustó mucho. Nos dijo, fíjense bien, hay mecanismos mentales que, que son, que son equivalentes a los mecanismos biológicos. Por ejemplo, si yo tengo una infección en la garganta, ¿sí? Un mecanismo de defensa es la fiebre. ¿Para qué? Bueno, pues indica que mi cuerpo está trabajando y luchando contra esas bacterias, ¿sí? La fiebre está indicando que mi cuerpo está luchando contra esas bacterias. Ese es un mecanismo de defensa biológico. Y entonces nos decía el maestro, cuando una persona sufre un impacto emocional muy fuerte, muy fuerte, puede desmayarse. Lo primero, desmayarse. Quiere decir perder el sentido, perder la conciencia, como les dije ahorita, que estar obnubilado o estar inconsciente. Dice, hagan de cuenta que es como si en una registro de, ¿cómo se llama? A ver, échame una de la mano. ¿Dónde están los fusibles? ¿Cómo se llama eso? La caja de los fusibles, ¿o cómo? ¿La caja de breaks, maestra? Ándale, la caja de breaks. Dice, cuando hay una descarga muy fuerte que entra una descarga muy fuerte de energía, los breaks se botan, ¿sí? ¿Y eso para qué es? A ver. Debido al alto amperaje, es para protección del mismo cableado. Ajá, para que no se queme la casa, Así no hay es. un incendio, ¿verdad? Sí, porque Así es. busca salir. Ajá. O sea, la Así energía son los busca su mecanismos. salida. Perdón, maestra. La energía busca su salida, Sí, no, entonces el brain lo que hace es la salida, pues, para evitar que ajá, no se salga por otro lado y queme la casa. exacto. Así son los mecanismos de defensa mentales, ¿sí? Cuando hay alguien se desmaya, cuando alguien tiene algunas lagunas mentales, cuando alguien olvida un evento muy desagradable, ¿sí? Es un mecanismo de protección, es como la caja de breaks, se desconecta para evitar que la persona sufra Sufre más. un daño. No Qué sé si les padre, platiqué, qué padre ejemplo, maestra, ese. No lo había puesto a pensar de esa manera, qué padre. déjenme ver si tenemos tiempo para platicarles, no sé si ya les platiqué un caso de, eh, de una prueba que nos puso el doctor Cavada cuando éramos estudiantes. Nos puso el caso de una mujer que en un accidente
iba con su niña y la chocaron. Entonces, ella momentáneamente perdió el sentido, pero se recuperó cuando estaban los paramédicos y volteó y vio a su niña ya muerta, ¿sí? Entonces, volvió a perder el sentido y la llevaron al hospital. Esto es un caso real, tratado por el doctor Cavada. La llevaron al hospital. En el hospital estuvo tratándose por heridas, la atendieron y se recuperó para irme rápido. Pero cuando el esposo quiso hablar con ella, le dijo, ¿cómo te sientes? Y luego dijo, pues, ¿quién es usted o qué? Entonces, soy tu esposo. No es cierto, dice, yo no tengo esposo, no soy casada. Entonces, sí, soy tu esposo. No, quítese, yo no lo conozco, no soy casada. Mira que esta es mi hermana, tu cuñada. No las conozco. Es que usted es un desconocido. Sálgase de mi cuarto, nomás está molestando aquí. Entonces el esposo buscó al psicólogo, a Javier, y le dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? Y entonces el doctor Cavada nos puso a prueba a todos y nos preguntó a cada uno, ¿tú qué harías, fulanito? No, pues que yo le aplicaría una técnica regresiva. Dijo, estás reprobado. ¿Tú qué harías, fulanito? No, pues que yo aplicaría una racional emotiva. Estás reprobado. ¿Tú qué harías, Marta Cavada? No, pues yo, aplicaría psicoanálisis. Estás reprobada. Y así nos reprobó a todos. Y les voy a decir las palabras que él dijo, ¿eh? Dijo, ¿saben una cosa? He estado perdiendo mi tiempo con esta bola de pendejos que son ustedes. Y nos quedamos así asustados porque nos dijo pendejos, ¿eh? Pero más asustados porque nos estaba regañando que no supimos qué hacer. Y luego digo, bueno, pues ya que nos reprobó, doctor, díganos qué tendríamos que hacer. Dijo, no tendrían que hacer nada. Ah, caray, ¿cómo que no tenemos que hacer nada? Oh, claro que no. Dijo, si ustedes se ponen y le dicen a ella que recuerde que vio a su niña muerta, que recuerde que un accidente, que recuerden, lo que van a hacer es que la van a enloquecer. Eso es lo que van a hacer. Digo, porque ella no recuerda nada como un mecanismo de protección, ¿sí? Ella no recuerda nada porque, porque sus mecanismos de protección están bloqueando ese dolor que no podría ella de manera consciente superar. Entonces dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Dijo, esperar nada más. Dijo, cuando su sistema nervioso esté preparado, solita va a recordar. No necesita uno hacer nada. Ahorita en este momento, su sistema nervioso se está protegiendo. Sus mecanismos mentales están protegiéndola, ¿sí? La están protegiendo de enloquecer. Y ustedes, nos dijo pendejos, ¿cómo ven? Ustedes, pendejos, la iban a enloquecer. Sí nos agüitamos porque nos dijo pendejos, pero no, dijimos, sí es cierto, sí estamos pendejos. Ya después lo Maestra, perdonamos. ahora que viene tratando ese tema, ¿me podría explicar cómo o cuándo se da la confrontación con un paciente? Como usted acaba de decir. Es que no, aquí no hay confrontación. En este caso, sí, si la confrontamos, la enloquecemos, o sea, se fuga. Hay lo que se llama una fuga psicótica y se queda, como dicen los chuelitos, se queda arriba. Aquí lo único que hay que hacer es esperar a que sus mecanismos mentales solitos se restablezcan, así como Albel nos explicó de la caja de fusibles, que los fusibles protegen para que no se queme todo el sistema, ¿sí? Si nosotros nos aferramos
y prendemos la caja de fusibles habiendo mucha carga de energía, vamos a quemar todo el cableado, vamos a quemar toda la casa. Entonces, en la confrontación, en este caso, no hay. Tiene que dejarse que el paciente solito reaccione. Ahora, puede existir un caso en el que tengas que confrontar al paciente, pero eso es muy específico, dependiendo del problema, ¿sí? Te voy a poner el ejemplo. Si una persona sufrió un abuso sexual en la infancia y sus mecanismos de defensa reprimieron ese evento y en la actualidad no lo recuerda y eso no le ocasiona ningún problema de tipo de interacción sexual, no le ocasiona ningún problema de relación, no le ocasiona nada. ¿Cuál es el punto de nosotros remover el problema y con qué finalidad? ¿Sí? Entonces ahí entra el criterio de nosotros, de cada psicólogo, ¿sí? Entra el criterio. Sí, hay que confrontar cuando es necesario, cuando la persona necesita hacer un insight, ¿sí? Llevar a cabo un insight. Entonces, allí sí tendríamos que confrontarla, y tenemos que buscar, como nos dice Freud, tenemos que ir para llegar al núcleo, tenemos que empezar desde fuera hacia adentro y despacio y dándole el tiempo de que el paciente asimile y vaya asimilando la información. ¿Sí? Maestra, Mande. entonces cuando ya se le quite el mecanismo de defensa, ¿es cuando nosotros entramos? No entiendo muy bien, o sea, cuando se quiten los mecanismos de defensa, es que los Cuando mecanismos de cuando defensa ella están ahí recuerde, cuando ella recuerde qué fue lo que pasó. claro, cuando ella recuerde, va a Pero tener no va a ser así va a repentino que le dé tener, un shock. probablemente sí, va a tener un quiebre y ahí es donde van a entrar ustedes siendo empáticos, siendo comprensivos, poniéndose en el lugar de la persona, todo lo que se les ha enseñado en psicología en cuanto a ser humanistas, en cuanto a ser nos decía nuestro maestro, nos decía, lo efectivo es lo afectivo. Tienen que ser afectivos, comprensivos y acompañar a esa persona en su proceso de recuperación. Oiga, maestra. Pero no forzar, es muy diferente acompañar en ese proceso a forzar el proceso. A ver, dime. Sí, me estaba acordando, maestra, la vez que fuimos a Visión en Acción. Había una señora, no sé quién iba conmigo esa vez, no sé si era Frausto, que bueno, yo creo que la mayoría de los compañeros la entrevistaron, una señora que decía que habían matado a su hijo, o algo así, que habían atropellado a su hijo. O sea, contaba la historia y se soltaba llorando, así como si fuera una caracterización, una dramatización. Entonces, nos íbamos y a los otros que llegaban les decía lo mismo. Entonces, porque ya estaba tranquila y llegaban otras personas y les decía lo mismo. Entonces, existe la posibilidad de que la persona se quede ahí, ¿verdad? Me quedé pensando por eso que dice que perdió la niña, la persona esta. O sea, existe la posibilidad de que la persona, sus defensas no hayan sido buenas y se quede así en ese trauma. Pues lo que pasa, esa señora que está ahí en Misión en Acción tiene una fuga psicótica. ¿Sí? Tiene una fuga porque haz de cuenta que no cierra, es como nos habla Freud, cuando hay la repetición, compulsión, que se repite, se repite, se repite, es que los mecanismos de defensa tratan de cerrar
pero no lo logran y por eso repiten el evento y no se logra y lo repiten y lo repiten. Esa es la finalidad de la repetición compulsión, ¿sí? Es repetir los eventos para cerrarlos, pero no los logra, Muchas gracias, maestro. sí. Oigan, ya es las 2, se me hace que ya me estoy pasando, por eso díganme, porque a lo mejor No, profe, Es que maestra, está muy buena la clase, maestra. está interesantísima, maestra, no quisiera ni que se acabara. lo que pasa es que luego me han dicho que algunos van a trabajar y ahí ya no quiero disponer del tiempo. Yo también estoy como Vicente Fernández, si me siguen escuchando sigo hablando, si me siguen escuchando sigo hablando. Una pregunta, maestro, nada más. A ver, En, Enaí. en la etapa de la adolescencia, andropausia y menopausia, ¿se da ese trastorno más o se puede dar en cualquier etapa de la vida? Ok. Mira, si estamos hablando de cambios químicos, ¿sí? La menopausia es una etapa que es muy propicia para la depresión porque hay muchos cambios hormonales, químicos, emocionales, sentimentales, ¿sí? Entonces se da la depresión, se puede dar más comúnmente la depresión. También en la adolescencia, porque también hay cambios hormonales y químicos y los adolescentes traen un relajo con las hormonas y la química y todo. Y también existe una psicosis que se llama psicosis posparto, ¿sí? También ahí es un proceso como las mujeres cuando tenemos un hijo, hay cambios hormonales muy fuertes, emocionales, físicos, sentimentales. Ahí regularmente un porcentaje muy alto de mujeres presentan lo que se llama baby blue, quiere decir estados así como de tristeza después del parto, pero esa tristeza a veces se va convirtiendo en depresión y luego cuando se convierte en depresión mayor ya es una psicosis posparto, que luego vamos a ver. De eso murió la amiga, la esposa de un amigo mío, maestra. Cuando tuvo a su último hijo, entró en una tristeza y luego poco a poco fue hasta que se convirtió en depresión y la llevó al médico, pero al psiquiatra, pero no se tomaba los medicamentos, la mujer, y hasta que murió. Sí, Pero sí les entraba decía en yo que estados así como dice usted, psicóticos, perdón, maestro. Entraba en estados así sí, psicóticos de que le decía, por ejemplo, cuando estaba trabajando, iba y le decía cosas y, o sea, fuera de la realidad. Entonces, ya él dice que su esposa, él explica que su esposa murió de esquizofrenia, porque tomaba medicamentos para eso, pero ahora que usted está diciendo esto, pues murió de eso que usted está diciendo. sí, una psicosis posparto. Y no es muy común, pero sí es muy grave, pues es una psicosis. Recuerden que siempre que yo diga la palabra psicosis estoy hablando de un trastorno mental y grave. Entonces, esos pacientes necesitan supervisión y por eso yo recalco, el trabajo de ustedes es muy importante porque se necesita mucho apoyo para la familia y mucho apoyo para el paciente, ¿sí? Los pacientes necesitan mucho apoyo y sobre todo también la familia. Muchas veces, fíjense bien, son situaciones en las que el psicólogo resuelve problemas que son de índole práctico, ¿sí? Tuvimos el caso allí de un jovencito en el programa que le gustaba ver la televisión, pero pues él ya tiene 16, 17 años, ya podemos decir que es esquizofrenia. Entonces se emocionaba y agarraba la televisión y le pegaba o la rompía. Entonces había riesgo de que se cortara y luego había pérdidas de televisión, ¿verdad? Entonces la familia está muy desesperada porque ese era el modo en que él se entretenía. Fíjense bien, está así como muy problemático porque era el modo en que se ponía tranquilo o más o menos calmado o entretenido, pero también era un peligro, ¿sí? Porque ¿y si se cortaba?
Entonces, el psicólogo así, tan facilito, más bien la psicóloga, la maestra Daniela, lo único que les dijo, agarren un soporte de esos metálicos, pongan la televisión arriba, de modo que él no tenga acceso a agarrarla, ¿sí? Y hasta pueden ponerle alguna protección metálica muy mandada a hacer de manera hechiza, y ahí tienen la solución. Al fin, la maestra Daniela Espinosa, que es conductista, le digo que es la hija del doctor Álvaro Jiménez, porque es el único conductista que ha habido, y ahí luego el doctor Álvaro Jiménez y ella. Entonces, se solucionó el problema. La familia tranquila, el paciente tranquilo, viendo su televisión, y ya no había riesgos de que la quebrara. ¿Se fijan qué importante es ahí el psicólogo? En cosas que son nada más de índole práctico, pero la familia está tan metida en esa dinámica, pues desadaptativa, que no piensa, la familia no piensa, o sea, no puede solucionar porque está metida en esa dinámica. Entonces, sí, el apoyo del psicólogo es bien importante, muy, muy importante. Bueno, si no hay otra pregunta, los dejo ir a comer porque ya me pasé. Gracias, maestra. Ah, una observación a Abel y a todos los que me hacen preguntas. ¿Recuerdan en la clase de psicopatología les dije qué importante era el contacto visual? Sí, ¿Sí recuerdan eso? ¿Se acuerdan que les hablé de la comunicación no verbal y de que el cuerpo es el mensaje? sí. No sé si les dije que los que estudian la comunicación, la ciencia de la cinesis, han descubierto que los ojos son los reguladores de la conversación, y nos dicen los que estudian cinesis que nosotros, los ojos son como si fueran unos faros de los carros, unos focos. Dice que tenemos movimientos que se llaman kinemas, que son movimientos así muy pequeñitos, imperceptibles, en los que hacemos un movimiento tan imperceptible así, pero es la señal de que yo estoy hablando y luego les voy a hacer una señal así maximizada para que la vean. Es como si yo hiciera así, ¿sí? Cerrara los ojos. Y entonces eso indica a la otra persona que ya terminé de hablar y que sigue él, ¿sí? Ese movimiento que hice exagerado se lleva a cabo de manera muy sutil, mucho, muy sutil. Y si se fijan que ahorita, por ejemplo, nos estamos interrumpiendo porque no estamos teniendo contacto visual. Entonces, Abel está hablando y luego yo interrumpo porque no hay ese regulador de la comunicación. Y luego habla Karen y a lo mejor Belén también participa, pero como no tenemos ese regulador visual, estamos metiéndonos así. Entonces vamos a tenernos paciencia, y vamos a comprobar lo que les dije en psicopatología, ¿sí? Que los ojos son bien importantes. En la psicoterapia, esto viene a colación, porque los ojos son muy importantes en psicoterapia cuando estamos con un paciente, porque son los reguladores de la comunicación. Bueno, los dejo ya con esa cápsula informativa. Gracias, maestra. ¿Hay alguna pregunta más? Gracias. Gracias, maestra. Gracias, Nos maestra. vemos mañana con el favor de Dios. Hasta mañana, Pásenla maestra. bien. Igual. Pásenla bien.